La personalidad, según Alport, es la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determina su adaptación específica al entorno. El término organización dinámica implica una integración o interrelación de los diversos aspectos de la personalidad. La personalidad es organizada y sigue unas pautas. Sin embargo, esta organización puede cambiar constantemente, de ahí el calificativo de dinámica. Alport quería expresar singulares o únicos. El significado original del para carácter es marca o grabado. Cada persona imprime su marca singular en su personalidad y este comportamiento y pensamiento característico la distinguen de todas las demás personas. Las características llevan una marca única e irrepetible que nadie puede copiar. Las palabras comportamiento y pensamiento se refieren simplemente a todo lo que una persona hace. Dentro de los rasgos personales podemos encontrar los rasgos comunes. Estas son características generales que se encuentran en muchas personas. Se pueden deducir a través de estudios de análisis factorial o pueden ponerse de manifiesto mediante diversos test de personalidad. Los rasgos comunes permiten comparar entre sí a los individuos de una cultura concreta. Si bien los rasgos comunes son importantes para comparar a los individuos, por otra parte encontramos los rasgos personales que son aún más importantes, ya que estos les permiten a los investigadores estudiar a cada individuo por separado. Alport definió un rasgo personal como una estructura neuropsíquica generalizada exclusiva de cada individuo, que puede hacer que diversos estímulos sean funcionalmente equivalentes y activar y dirigir formas coherentes de conducta adaptativa y de estilo. Alport denominó a los rasgos fundamentales como aquellas características que poseen algunas personas que son extraordinarias o una pasión tan destacada que llega a dominar sus vidas. Son tan evidentes que no se pueden esconder. Prácticamente todos los actos en la vida de la persona giran en torno a este rasgo fundamental. No hay muchas personas que tengan un rasgo fundamental, pero las que lo tienen suelen ser conocidas con este atributo en específico. Por otra parte, tenemos los rasgos principales. Pocas personas tienen rasgos fundamentales, en cambio todo el mundo tiene rasgos principales. Esos incluyen las características más destacadas de las personas, que son aproximadamente entre 5 y 10, y en estas se centran las vidas de las personas. Alport nos dice que estos rasgos hacen referencia, por ejemplo, cuando te redactan una carta de recomendación. Estos rasgos son como las habilidades o características que ahora sí que diferencian a esta persona, y en base a eso los redactan y pues esos se conocen como los rasgos principales. Por último tenemos los rasgos secundarios. Son menos destacados, pero son superiores en números que los rasgos principales y los secundarios. Todo el mundo tiene numerosos rasgos secundarios que no son fundamentales en su personalidad, pero que aparecen con cierta regularidad y originan muchos de los comportamientos específicos de una persona. Es importante mencionar que es evidente la relación que existe en estos tres niveles de rasgos. Podemos mencionar que desde los rasgos fundamentales, que son los que más difícilmente se encuentran en las personas, se pueden conectar con los rasgos principales, y por ende los principales son conectados con los rasgos secundarios, los cuales son muy importantes para la personalidad que tenemos porque nos hacen diferentes de otras personas. Bueno, pues las características de las personas equilibradas es que, bueno, una de las tantas es que están dispuestos a sentir dolor. La mayoría de las personas pues pasan su vida intentando huir de las emociones y se refugian en distintas cosas como relaciones, dinero, etcétera. En cambio, pues las personas que son emocionalmente fuertes, pues se permiten a sí mismas sentir sus emociones y no se niegan a sentir algo ni reprimen sus sentimientos. También aceptan que se equivocan. Y otra de las características es que no se centran en los obstáculos, sino en cómo atravesarlos. Si ven obstáculos en el camino, pues los interpretan como una señal para buscar otro camino, al contrario de mucha gente que se paraliza y se queda pensando que estas trabas solo les ocurren a ellos. Igual quieren más respeto que atención, es decir, que el querer ser aceptado por el grupo es un deseo natural que siempre acaba pues manifestándose superficialmente o no. Sin embargo, la mayoría trata de conseguirlo intentando ser socialmente superiores. Pero las personas que emocionalmente están pues bien intentan, además de esto, ganarse el respeto de las personas que los rodean.
Igual no buscan anular sus sentimientos por medio de la lógica, no intentan anular a otras personas resaltando sus imperfecciones y por último saben que los cambios no son necesariamente malos. La estructura de la personalidad pues es básicamente el conjunto de características personales del ser humano y estas características pues en parte son innatas y en parte adquiridas y bueno constituyen el comportamiento de todo individuo humano. Según Eysenck, la estructura de la personal posee 3 dimensiones, las cuales son inteligencia o dimensión cognitiva, temperamento o dimensión relacional y por último carácter o dimensión afectivo-emotiva. Y esas 3 dimensiones deben hallarse equilibradas entre sí, pues de otro modo pueden ocurrir estados patológicos. Según Alport, la mayoría de las personas están motivadas por impulsos presentes más que por hechos del pasado. Son conscientes de lo que están haciendo y también tienen noción de lo que están haciendo. Alport sostenía que las teorías de la motivación deben tener en cuenta las diferencias entre motivos periféricos y motivos propios. Los periféricos son aquellos que satisfacen una necesidad, mientras que los motivos propios pretenden mantener la atención y el desequilibrio. Alport sostenía que una teoría de la personalidad adecuada debe partir del supuesto de que las personas no solo reaccionan a su entorno, sino que también influyen y provocan algo en este entorno. La personalidad es un sistema dinámico que permite la entrada constante de nuevos elementos que provocan cambios en la persona. También afirma que muchas teorías de la personalidad anteriores no tenían en cuenta las posibilidades de crecimiento que puede tener una persona. Por último, una teoría de la personalidad adecuada debe contemplar el comportamiento proactivo y considerar a las personas como seres que influyen de manera consciente en su entorno de un modo tal que se les permita avanzar hacia un equilibrio psicológico. La autonomía funcional representa una teoría de motivos cambiantes por contraste con los motivos invariables y es lo que da lugar a las ideas sobre la motivación de Alport. Sostiene que algunos de los motivos humanos, no todos, son funcionalmente independientes del motivo original que provocó la conducta correspondiente. Si un motivo es funcionalmente autónomo, puede servir para explicar una conducta y no buscar causa más allá de eso. En otras palabras, lo que empieza como un motivo puede convertirse en otro nuevo que tiene cierta continuidad, pero es funcionalmente independiente de aquel. Por ejemplo, una persona puede cultivar para tener que comer y acabar interesándose por la jardinería. Ahora bien, la autonomía funcional se divide en 2. La perseverante, que está presente en los animales y humanos y se basa en principios neurológicos simples. Por ejemplo, una rata que ha aprendido a correr un laberinto para obtener alimento, pero una vez que ya se sació lo sigue recorriendo. Y Alport responde que esto pasa porque le divierte. O por ejemplo, la adicción al alcohol. Cuando no existe una necesidad fisiológica de estos, los alcohólicos siguen bebiendo, aunque su motivación actual es funcionalmente independiente de su motivo original. Y está la autonomía funcional propia, que hace referencia a los motivos autónomos que están relacionados con el propio. Por ejemplo, una mujer en un principio acepta un trabajo que no le gusta por la necesidad de tener dinero, pero después siente tener pasión por este trabajo y puede llegar hasta tener una afición estrechamente relacionada con él. Ahora, hablando del estudio del individuo, la psicología estudia características de muchas personas, pero Alport sugirió hacer métodos para estudiar a solo una persona para equilibrar el enfoque del grupo. Por ejemplo, está la ciencia morfogénica. El término morfogénica hace referencia a propiedades de todo el organismo que siguen unas pautas e incluye comparaciones dentro de una misma persona. Este tipo de ciencia se va a explicar más adelante. O también él hizo las cartas de Jenny, que a través de 3 técnicas que fueron el análisis de la estructura personal, análisis factorial y una técnica de sentido común, estudió la personalidad de una mujer llamada Jenny. En los 3 técnicas salieron resultados muy similares o iguales con respecto a sus rasgos principales de la personalidad. Alport distingue entre 2 enfoques científicos, el nomotéctico, que busca leyes generales, y el ideográfico, que estudia lo específico de cada caso aislado. Este más tarde pasaría a llamarse procedimientos morfogénicos.
La pauta o estructura de rasgos personales de un individuo es importante. Por ejemplo, una persona puede ser inteligente, introvertida y estar muy motivada por el deseo de tener éxito, pero el modo de su inteligencia se relaciona con su introversión y sus deseos de éxito forma una pauta estructurada. Estas pautas individuales son el objeto de estudio de la ciencia morfogénica. Algunos de los ejemplos de métodos totalmente morfogénicos son las grabaciones literales, entrevistas, sueños, confesiones, diarios, cartas, ciertos cuestionarios, entre otros. Y algunos métodos que son parcialmente morfogénicos están las escalas de autovaloración, como listas de adjetivos, test normalizados en lo que las personas se comparan consigo mismas en lugar de compararse con un grupo, el estudio de valores de Alport, Vernon y Lindsay y la técnica de clasificación Q de Stephenson. Alport afirmó que unas creencias religiosas profundas eran un indicador de madurez psicológica, pero también sostuvo que no todas las personas que van a la iglesia son personas maduras. Algunas, de hecho, tienen muchos prejuicios. Alport ofreció una posible explicación para ello. Sugirió que la iglesia y los prejuicios ofrecen el mismo tipo de seguridad y estatus, al menos para algunos individuos. Él distinguió entre las personas con una orientación extrínseca religiosa, que son personas que tienen una visión utilitaria de la religión, la consideran un medio para alcanzar un fin y tienen una religión interesada que busca comodidad y cumplir con las convenciones sociales. Sus creencias no son profundas y las modifican fácilmente cuando les conviene. Y están las personas con una orientación intrínseca religiosa, que son aquellas que viven intensamente la religión y su principal motivación es la fe religiosa. Armonizan otras necesidades con sus valores religiosos y han hecho suyas una serie de creencias y las practican plenamente.